Pues gracias, Señor, por este tiempo y gracias por tu palabra. Te pido que abras las mentes, los corazones. Y que hables con poder, no solo para tener conocimiento, sino para tener experiencia nueva en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Vamos a comenzar una nueva serie que se llama Un hombre llamado Samuel. Y exploraremos en 4 episodios la historia del más que profeta, Samuel, tanto la parte histórica y seguramente extraeremos algunas enseñanzas para nosotros. Perdóname, pero voy a apartar esto un poco, porque creo que al final, bueno, es que esto es complicado de mover, me parece, ¿no? Soy de moverme un poco, no quiero acabar tocando el violín mientras caigo. Gracias. Entonces vamos a hablar de Samuel, así que espero, a veces el Antiguo Testamento, digo cosas un poco raras y espero que me las entienda. El Antiguo Testamento para los cristianos es peligroso, ¿vale? Y dirás, ya había dicho que es peligroso, ¿qué ha pasado? Es peligroso porque a veces nos lleva a hacer lo mismo que la gente del Antiguo Testamento. Pero nosotros ya somos del Nuevo Testamento, tenemos al Espíritu Santo, nos movemos en otra línea, conocemos de Jesús. Entonces sí que me gustaría que extraigamos de Samuel, no para copiarlo al 100%, copiamos a Jesús y a los discípulos, pero sí para aprender mucho de él. De hecho, vamos a hacer 4 predicaciones. Esta semana yo hablaré de Samuel como siervo, que es como escucha a Dios y recibe el llamado. Alicia la semana que viene predicará de Samuel como juez, como tiene... Cuando yo digo que voy a predicar, nadie dice nada. Cuando digo Alicia, ¡wow! ¿Sabes? Es que mi mujer... Y entonces hablará de Samuel como juez, porque dirigió y gobernó a Israel. Luego hablaremos de nuevo hablaré de Samuel como intercesor, porque levanta a Saúl y está entre las tensiones entre Dios y el pueblo. Y por último, Samuel como profeta, pero profeta de Jesús, porque unge a David profetizando al que ha de venir. Entonces, vamos a hablar de Samuel, y aquí tenéis las cuatro predicaciones que os comentaba, y vamos a ir al texto que podréis encontrar en Primera de Samuel, y para ubicaros un poco geográficamente, si esto sería Europa, sé que algunas personas vienen de otros continentes y quizás no les es tan familiar, pues aquí está la parte de Israel, Jerusalén. Pues vamos a hablar de una zona que es Ramá, porque la familia de Samuel es de Ramá y nació en Ramá. A 24 kilómetros al norte estaba Silo. Silo era un lugar religioso donde se iba a celebrar a lo menos 3 fiestas importantes que luego comentaremos, pero para que te sitúes en el mapa, es decir, muy cerca de Jerusalén, un poquito más al norte. Y comienza el texto y explicaré la historia. No leemos, yo te invito a irlo leyendo en casa, pero leeremos tan solo algunos versículos. Dice, hubo un varón de Ramataim, de Zofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Zuf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. No sé si podéis activar aquella pantalla también para poder leer. Gracias. Y el punto es que
es que esto es como las películas, de pronto pone una introducción y de pronto un nudo, tenemos un problema, ¿de acuerdo? Tenemos una historia, hablamos de la época de los jueces, te sitúo un poco, después de Adán, Génesis, viene Abraham, es llamado como el pueblo de Israel, después de Noé, como bien sabes, viene Abraham, luego viene Moisés, libera al pueblo de la cautividad de Egipto, después de Moisés llegan a la tierra prometida, Josué, Caleb y todo un pueblo de una nueva generación. Josué reparte la tierra, pero no hay un liderazgo fuerte que continúe, y entonces empiezan a haber como pequeños liderazgos en la tierra, y como dice el libro de Jueces, dice cada uno hacía lo que bien le parecía. Realmente hubo mucho pecado, mucha transgresión. Hay personajes como Jefté, hay personajes como Gedeón, hay personajes como Débora, hay personajes como Sansón. Y cada uno, pues un poco, bueno, había opresión del pueblo, Dios levantaba un libertador, se iban, entonces otra vez el pueblo se alejaba de Dios, había opresión de otro pueblo, y así era muy, muy cíclico. En esa época tan turbulenta y tan difícil, dice la palabra que escaseaba la palabra de Dios. O sea, era difícil. Yo no sé cómo te sientes ahora en Barcelona o en Cataluña o en España, si es difícil que hable Dios a la gente. Pero piensa que ahí escaseaba la palabra de Dios. Y hay una mujer piadosa que se llama Ana, la cual está casada con Elcana. Y aquí encontramos el primero de los problemas. Elcana tenía dos mujeres. Esto no era lo habitual era tener una sola esposa, pero a veces sucedía que tenían más de una. ¿Por qué? Bueno, a veces sucedía pues, que las mujeres pues, tendían a hacerse, quizás duraban más en longevidad y los hombres escaseaban más, y como una mujer sobrevivir en una cultura como la de entonces era difícil, pues el casarse era como protegerla a nivel económico, etcétera, etcétera. También hay otras razones culturales. Sabemos que viene de un pecado inicial de Lamec, o sea, no era el objetivo de Dios, pero es algo que se permitía. Y una de las razones era un poquito más incómoda para Ana, es que si la mujer era estéril, pues podía buscarse otra mujer, ¿no? Entonces, yo quiero ponerte un poco en la situación de Ana. Ana de pronto es estéril y no puede tener hijos. Y esto en la situación que hablamos, en la época que hablábamos, era muy duro. Primeramente porque hasta en un salmo dice que la recompensa de Dios como regalo, como recompensa al bien que ha hecho a la mujer es darle hijos. Y entonces de pronto en esa época se entendía que una mujer estéril era como que no tenía el favor de Dios. Entonces no solo podía pensarlo ella, sino que el entorno podía pensarlo. Era una persona que, claro, que no iba a tener herencia, que sus hijos no iban a poder tener pues, el dinero heredado y el nombre y lo importante que era para toda la cultura judía. En cualquier caso, Ana tenía un dolor en su corazón muy fuerte. Y el hombre, Elcana, que la amaba de una forma especial, la podía haber desechado incluso en la época, pero la amaba de una forma especial y decía, ¿no te valgo yo más que incluso 10 hijos? De hecho, dice la Escritura que cuando repartía cada año le daba una porción importante a su mujer, a Ana. Pero se agravaba el problema. Penina hacía burla, escarnecía, decía quién eres tú si no tienes hijos, mira todos los hijos que yo tengo, y por tanto estaba en una aflicción severa. Yo no sé cómo te has sentido, incluso en tu infancia igual has recibido, o recientemente, no sé, hay muchas edades aquí, pero bullying, y has sentido el oprobio de una vecindad, de un colectivo, quizás por internet, quizás en el colegio, quizás en el trabajo, moving. No sé si incluso por ser cristiano o ser devoto, o por quizá algo que no sabes por qué no tienes el favor de Dios como tú esperas. Y la situación es muy dura, muy dura. Imagina cómo lloraba amargamente Ana y Elcana no la podía consolar. Era algo mucho más profundo, de un sentimiento casi, diría yo, de sentirse menos delante de Dios.
Y seguramente en la historia pues, podremos hablar de millones de personas que se han sentido o nos hemos sentido así. Pero ella está en la Biblia y muestra el camino adecuado para canalizar esta situación. Y mira lo que hace. Dice que se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Voy a ir lento con este texto porque te quiero explicar un poco la situación, ¿de acuerdo? El contexto. Como te decía, ellos es un matrimonio que viene de Ramá. Y, como puedes imaginar, van a ser los padres de Samuel, ¿vale? Que dicen, no íbamos a hablar de Samuel, sí, ya te he dicho el final. El tema es que vivían en Ramá y a 24 kilómetros estaba Silo, que era un lugar de adoración, un lugar religioso. A 24 kilómetros, más o menos, ponte en situación, sería como Mataró, ¿vale? Una familia de la época necesitaba 2 días para llegar. ¿Qué sucedía? Que en aquel lugar, ¿qué había? Puedes pensar, ¿qué había? Pues estaba, ni más ni menos, que el tabernáculo. Estaba el tabernáculo de Dios. Como mínimo la Escritura dice la tienda de reunión, que era el mismo nombre que le ponía Moisés. Y ahí estaba el candelero y estaba el arca del pacto. Pero sí es verdad que en algún momento dice que subieron al templo. Y entonces uno dice, hay tabernáculo, hay templo, todavía no ha llegado Salomón, ¿qué está sucediendo aquí? Y parece ser, los eruditos le van a dar la explicación de que ese tabernáculo estaría rodeado por una estructura de piedra para poderlo proteger. Por tanto, sea que diga el templo, sea que diga el tabernáculo o la tienda de reunión, cuenta que era un lugar donde estaba el arca de Dios, es decir, la presencia de Dios. Y devotamente las familias iban allí, a lo menos 3 veces al año, por la fiesta de las semanas, por la fiesta de los tabernáculos y por otra fiesta. y al subir allá, parece ser que en la fiesta de los tabernáculos sucede esta situación. Dices, se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, es decir, ya estaba en aquel lugar, y dice, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo del Señor, ella con amargura de alma oró al Señor y lloró abundantemente. Es decir, encontró la forma, es decir, podía haber dicho, bueno, pues ahora yo tomo la justicia por mi mano y lo hago de esta manera, o a Penina le hago daño de tal manera, o no sé, vamos a buscar otras formas. O voy a ayudar a Dios, ¿no? Como hizo Abraham. Pero ella lo que hace es llorar delante de Dios. E hizo voto delante de Dios. Diciendo al Señor de los ejércitos, dice, si te dignares mirar mi aflicción, la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Es decir, mira qué fuerte el voto. Dice, si tú me dieras un hijo, que es lo que más deseo, yo te lo voy a devolver. Realmente ella, más que tener y ser como la poseedora de un hijo, no sé cómo decirlo, lo que quería tener el favor de Dios, de seguir dando descendencia a Dios. Y dice, incluso yo te lo voy a dar. Es un pacto muy serio, porque a veces he escuchado pactos así, incluso con el mismo nombre de Samuel, y se ha hecho el pacto, pero cuando ha nacido ya no estaba la iglesia, ni el niño, ni la madre. Y eso puede suceder. Pero dice la Biblia, dice, ten cuidado cuando hagas pacto delante de Dios, porque somos seres humanos y podemos fallar. Y tenemos que tener cuidado si hicimos pactos con Dios o propuestas que al final no hemos llevado a cabo, ¿verdad? Y te explico la situación sacerdotal. Elí era el sacerdote. Elí era el sacerdote de la época, la profetisa era Débora, que te sonará, y Samuel va a venir a ser el que va a ser el sucesor tanto de uno del otro, o sea, va a ser juez y a la vez va a ser sacerdote y a la vez va a ser profeta. Y Elí venía de Itamar, el 4.º hijo de Aarón, es decir, vienen de levitas.
igual que Samuel. La cuestión es que esta mujer está llorando y dice, no solo te lo voy a dar, sino que además será nazareo, no pasará navaja por su cabello, sino que crecerá y no lo cortará, como se dijo con Sansón, como se dijo con Juan el Bautista. Y es un pacto. De hecho, en la antigüedad se creía que el pelo era como la sangre, era símbolo de la vida, y es como no quiero cortar la vida que Dios me da. Fíjate el hombre que está a punto de llegar, ¿verdad? Samuel. Samuel va a ser un hombre impresionante. De hecho, en el Talmud, que es el otro libro que utilizan los judíos, que no es canónico, pero que tiene muchas leyes, lo comparan a la importancia de Moisés y Aarón. Samuel es Samuel. Pues fíjate cómo el enemigo quería cortar la llegada de un hombre como Samuel, que hizo a su mamá estéril, o permitía. Y a veces el enemigo también puede bloquear los procesos de Dios. De hecho, te puedo hablar de otras mujeres que también fueron estériles, que tenían en el lomo pues hombres muy importantes. ¿Qué decir de Sara con Abraham? ¿Qué decir de Raquel? De Raquel con José de Egipto. ¿Qué decir de Rebeca con Jacob y Esaú? Es decir, ¿qué decir de Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, el que iba a proclamar a Jesús? Es decir, cuando hay oposición, cuando hay momentos difíciles y cosas que no entendemos, no pensemos que hemos perdido el favor de Dios, sino que estamos atrayendo el interés del enemigo. Porque cuando el enemigo se interesa por nosotros es que vamos por buen camino. Y ahora me consta, tenemos una iglesia y me encanta hablar de este tema, de cómo escuchamos a Dios, de cómo respondemos al llamado. Porque tenemos una iglesia que está respondiendo al llamado. ¿Cuántas personas y conversaciones estoy teniendo de personas que están ayunando según el ayuno de Daniel, según un ayuno pues, más intermitente o más profundo? Personas que quizás a mitad del ayuno pues ya un poco, quizás desfallecen un poco, pero necesitan ese impulso para seguir. Y quizás pues, las noticias mejores no llegan en ese momento. ¿Qué decir? La semana pasada, decisiones para bautizarse, 8 personas bautizándose. Y yo decía, cuidad del enemigo, que no le va a gustar. Y el Jordi por la tarde me decía, bueno, tuve un problema en el parking que casi con un coche se me chafa la mano. O sea, el mismo día de su bautismo. Es decir, el enemigo no queda quieto. Pero nosotros somos girasoles. ¿Sabes? Los girasoles están ahí como atrofiados, ¿vale? Y de pronto sale el sol por allí y hace ¡wup! Y sigue el sol por allá ¡wup! ¡Wup! Y se va y sale por allí ¡wup! ¿Sabes? Y somos así, o sea, mi rostro busca al Señor en todo momento. En el momento malo lo busco y no pienso la falla que tengo. No pienso que es porque soy malo, soy bueno, soy mediocre, soy porque Dios me olvidó o quiere más al otro. Tonterías. Dios me ama, Dios te ama con un amor único. Dios tiene lo mejor y todas las cosas son para bien en tu vida. Todas, lo que estás viviendo ahora. Pero te voy a decir algo y que te sirva de advertencia. Los momentos duros son peligrosos porque te pueden llevar a perder la fe. Pero los momentos muy dulces son más peligrosos. Cuando estás arriba, cuando todo te sale bien, cuando de pronto, no sé, te sale la pareja que siempre envidiabas, siempre deseabas, con el mejor de los trabajos, todo el mundo te aclama, encima tienes un ministerio, yo qué sé, y de pronto eso puede ser tu mayor trampa. Y que no seamos como el de Proverbios, que tenía muy poca fe, ¿verdad? El de Proverbios decía, Señor, no me des riqueza, no sé qué te olvides, no me des pobreza, no sé a qué te maldiga. Y digo, vaya siervo de Dios, ¿no? O sea, te doy pobreza, te maldigo, te maldigo. No, hombre, eso no es así. Me das riqueza, me olvido de ti. No, eso no es una fe, no me des riqueza ni pobreza, dame lo que me quieras dar, pero yo seguiré al Señor todos los días, conociendo, reconociendo y creyendo su palabra. Pues ella lloró.
lloró amargamente. Yo no sé la situación que tú has vivido en tu vida. Nosotros tuvimos 8 años esperando a Joel y Dios me había dicho que tendremos un hijo llamado Joel, pero no llegaba y lloramos. Quiero decir, no sé tú qué situaciones tienes o vienen a tu mente, pero te hablo de algo que ya pasó hace 10 años, y 11, y 12, y 13, pero no lo olvido. Y es muy bueno que no olvidemos de los desiertos que Dios nos sacó. ¿De qué desierto te ha sacado a ti? Porque así recordarás quién es el Dios fiel, ¿verdad? Para mayor complejidad, cuando llora Ana fervorosamente, Elí, que está en el asiento ya mayor, sus hijos ya administran muchas cosas, en el asiento, la escucha que está hablando raro y dice, mujer borracha, vete a casa. Encima, menudo, o sea, que el sacerdote te diga eso. O sea, que el sacerdote te diga eso ya es como, ¿qué más necesito? ¿Quién me va a dar la patada ahora, no? La mula de Balaam ya, ¿no? O sea, ¿qué es lo siguiente, no? Pero ella, de una forma muy dulce, responde y le dice, no, mi señor. Dice, yo lo que estoy derramando mi corazón porque tengo el deseo de tener un hijo. Y mira cómo Elí cambia. Y a veces hay personas que pueden venir fuertes a nosotros, pero con dulzura, como dice la Escritura, con amabilidad podemos corregir y decir, mira, eso no era así. Y Elí entendió que era una promesa delante de Dios buscando hijo y dice, le dio la bendición, le dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y fíjate en lo que está en azul. Y se fue la mujer por su camino y comió, no sé cuánto estaría de ayuno, y no estuvo más triste. Ana tomó la promesa que Dios le dio, o la bendición que Dios le dio a través de Elí. Y ya no fue un problema más para ella. Ya no lloró más, ya no sufrió más, sino que descansó en la palabra que venía de Dios. Y yo te invito a cuando oremos, no orar de una forma repetitiva y continuada, como si fuera casi un rema budista de cuantas más oraciones haga, Dios me va a hacer más caso. Si llego a 10.000, más que a 1.000. Y si llego a 100.000, más que a 10.000. No es así. Porque Dios no quiere provocar una persona esclava de la oración. Porque la oración encadena y enlaza. Si yo oro continuamente por mi hijo, que Dios lo proteja, que lo guarde en el colegio, en salud, en no sé qué, perdona, pero al final mi hijo va a ser mi ídolo. Porque estoy pensando más en él y temiendo que le pasen tantas cosas y tal. ¿Por qué no descanso decir, Señor, es tuyo? Ya está. Oro y tú te ocupas. Y si algo le pasa que no es tan agradable, tú haces todas las cosas, tú sabes lo que es mejor para él. Pero descansar, Dios no quiere oraciones repetitivas, Dios lo que quiere es oraciones que entregan a los pies de la cruz y se olvidan porque el girasol vuelve a mirar a Dios. Y así eso es lo que hizo Ana. Y en uno de esos días normales y corrientes, en una de esas noches, dice la Escritura que el Cana se acercó a su mujer y Dios se acordó de la oración de Ana y concibió hijos. Y va a aparecer Samuel. Samuel va a ser una persona que Ana lo va a llevar al templo. Lógicamente los 2-3 primeros años lo va a tener que amamantar y luego lo va a llevar al templo para que definitivamente viva en ese lugar, en Silo.
y que se prepare para ministrar, para servir a Dios. Quizás en nuestras mentes está el, wow, Ana, qué sacrificada y qué generosa, y se contentó con ello, y ciertamente es así. Pero un día volvió a subir al templo, porque subían cada año, y además Ana preparaba la vestidura para Samuel según su talla, porque iba creciendo, y cada año le traía una talla mayor. Actualmente lo que le llamamos Amazon, ¿verdad? Que es, que es otra vez otras botas de fútbol para mi hijo, otra talla mayor, ¿no? Y siempre vas ahí pidiendo Amazon. Pues ella iba, pum, y la talla. Pero mira qué bonita historia, que la podrás encontrar en el capítulo 2 de Primera de Samuel. Elí, el sacerdote, cuando la vio que le traía el vestido, dijo, ¿no tienen más hijos? Yo te bendigo para que tengas más hijos. Porque vio que su generosidad era tan grande que Dios le quería dar más. Y a veces sucede que cuando nosotros damos, te quedas vacío, pero Dios te suple, incluso con mayor abundancia. De Job, ¿te suena la historia? Job era un hombre que sufrió mucho y tenía una tristeza muy grande al final del tiempo. Y dice que hasta que no oró por sus amigos no quedó sana su aflicción. Cuando uno da y se enfoca en otros, Dios le llena. El tema es que ella pues volvió, hizo vida normal y dice la Escritura que Ana llegó a tener 3 hijos varones y 2 hijas damas. No quiero saber cómo estaría Penina, ¿verdad? Como, pero qué bueno es Dios. Y vamos a finalizar mirando cuál fue y cómo fue el llamado de Samuel. Dice, el joven Samuel pues ministraba, servía en el templo, en presencia del sacerdote, haciendo caso al sacerdote. Si podemos tener aquella pantalla, me irá mejor para leer los textos. Y dice, y la pantalla. Y la palabra, ahora, gracias, se hizo la luz. Y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. Como yo te decía, no había visión con frecuencia. Aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, te he dicho que ya era mayor, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor, donde estaba cerca del arca. Yo no sé si Samuel podía elegir, pero me lo imagino, de si tenía que buscar un lugar, ¿dónde está el arca? Pues me pego ahí al máximo, porque es el símbolo, el lugar que acoge la presencia de Dios. Y yo no sé cómo de cerca están las cosas divinas para ti, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, fíjate cuando estás sentado en el sofá, si tienes una Biblia cerca habitualmente, ¿no? Normalmente quieres engancharte a donde está la Biblia. O a veces se enciende la tele y ya tienes un canal que es cristiano, o personas que sé que se quieren venir a vivir cerca de la iglesia para poder estar sirviendo más y más activos. Uno busca, o llega un sábado y dice, oye, ¿con quién conecto? Y buscas con personas que edificas y te edifican y gente que realmente está llena de Dios. Y esto es lo que hacía Samuel. Y antes de que la lámpara fuera apagada, porque van a venir tiempos difíciles, el Señor, te he puesto en azul un poco lo que va más con Samuel y en rojo lo que va más con el Señor, dice, el Señor llamó a Samuel. Le dijo, Samuel, Samuel. No se sabe si en sueños, no se sabe si era audible, pero él dijo, heme aquí. Y parece que estaba bien, ¿no?, la respuesta, pero no fue suficiente. Y vamos a tener una enseñanza con eso. Decir heme aquí no fue suficiente. Y entonces fue a Elí y lo despertó y dice, ¿me ha llamado Elí? Dice, no, yo no te he llamado, vuelve a la cama. Vuelve a la cama y, Samuel, Samuel, heme aquí. Vuelve a Elí y dice, ¿me ha llamado? Y dice, que no, que yo no, déjame dormir, que yo no te he llamado. Vale, pues bueno, imagínate un chavalillo, ¿no?, con qué timidez, ¿no?, gestionando esa situación. Y hay una tercera vez que
oye, Samuel, Samuel, aquí podía decir, uy, ya no voy a Elí que me va a tirar la zapatilla, ¿no? No sé cómo va a resurgir eso. Pero él es fiel, dice, hemos leído, ministraba al Señor en presencia de Elí. Elí era su autoridad y la seguía. Y era quien Dios le había puesto. Y habían cosas incluso que no funcionaban con sus hijos y tal, pero él iba, dice, yo si bendigo a Elí, me va a ir bien las cosas. Y resulta que fue de nuevo. Y entonces Elí entendió que no era un sueño cualquiera, era Dios mismo que le estaba llamando. El Señor pues llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que el Señor llamaba al joven, en verde está la parte de Elí. Y dijo Elí, fíjate qué consejo tan bueno, dijo Elí a Samuel, ve, acuéstate y si te llamare, no digas heme aquí, dile, habla, Señor, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar y vino el Señor y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Y la respuesta de Samuel ya no fue ir a Elí, no decir heme aquí, sino que fue más allá y dijo, habla, porque tu siervo oye. Decir heme aquí está bien, pero decir habla porque tu siervo oye está mejor. Y te voy a poner un ejemplo muy llano. Imagínate que tú haces una mudanza, Peter, que lo tengo aquí delante, y va a hacer una mudanza. Y me dice el domingo, bueno, este lunes, vamos liados porque hacemos una mudanza. Y yo aquí en cafetería y tal, y en el desayuno digo, bueno, pues cualquier cosa que necesites me dices. Heme aquí. Pero seguramente el lunes Peter pues hará sus cosas y ya está. Pero si yo le digo, Peter, dime qué necesitas. Pues Peter dirá, ¿puedo contar contigo seguro? Sí. Pues es que necesitaríamos un coche más, porque con el mío no es suficiente. Vale, cuenta con ello. No es lo mismo decir, yo estoy dispuesto a Dios, que Dios haga lo que quiera conmigo, que eso suena muy bien. Sino está mejor decir, dime Señor qué quieres que haga porque lo voy a hacer. Y eso es un compromiso de antemano. Cuando yo le digo, Peter, ¿qué necesitas? Es porque luego no voy a decir, bueno, es que el lunes hay fútbol, ¿sabes? Sino, cuenta conmigo. Y Dios quiere ese nivel más allá. Y yo no sé tu estado de nivel con Dios, porque Dios tiene sus niveles, ¿verdad? O crees en Dios, el otro día tenía una conversación de esto, o a Dios lo crees como que no existes, Dios no existe, o Dios es un personaje histórico que existió, o Dios es el Salvador, y en la iglesia quizás hay personas que piensan, Dios es Salvador y ya, pero yo hago mi vida. Pero cuando uno lo tiene como su Señor, es que yo soy tu siervo. Dice, habla porque quiero hacer lo que tú digas. Tu siervo oye. Tu siervo, que sabéis que en el hebreo significa lo mismo que esclavo. Es decir, lo que digas, hago. Y fíjate, ya cierro comentándote lo siguiente. Dios en el lugar cósmico impresionante de fuera del universo ve la tierra y ve un mundo en la época de jueces tan turbulento que le han rechazado tantas veces. Las visiones no llegan. La gente, incluso los levitas o los sacerdotes, hasta se corrompen por tiempos. Y Dios escucha el clamor de personas que estarían orando diciendo, Dios, trae aquí un avivamiento. Queremos nuestro Dios de Moisés, de Abraham, de Adán, de Noé. Queremos otra vez estar encarrilados. Luego hay una mujer, Ana, que dice, Señor, dame un hijo y te lo voy a entregar. Y Dios oye eso. Luego hay un hombre, Elí, que era, bueno, mayor, condescendiente un poco con sus hijos, a veces tendría sus... Pero que Dios oyó
las bendiciones que dio sobre Ana. Y por último, Dios oyó la respuesta de Samuel. No le sirvió el heme aquí, le sirvió el habla porque tu siervo oye. Y voy a hacer simplemente un cierre del texto. Dice, y Samuel creció y el Señor estaba con él. Porque cuando tú obedeces, cuando obedecemos a Dios, Dios lo sentimos tan cerca y confirmando todas las cosas. Y dice, y me encanta esta frase, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Es posible que tú tengas promesas personales que te han dicho. Incluso voy a decir más, muchos de vosotros, yo no, muchos de vosotros habéis estado engendrados por mamás cristianas que antes de que nacieras ponía la mano sobre el vientre y decía, Señor, bendícelo, que te sirva, que te predique, que le hagas un adorador, que se entregue a ti. Y tú eres bendecido, bendecida desde el vientre de tu madre. Y papá seguramente se acercaba y el matrimonio oraban por ti. Tú sabes la bendición tan tremenda. Pero si uno sale de ese camino, está tirando a tierra promesas y profecías que habían sobre ti. Y Samuel era como un ambicioso de las cosas de Dios. No dejo caer ninguna. Las quiero todas, el pelo largo, pero que las cojo todas. Y dice, y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, no te muestro el mapa, no es necesario, pero te lo ilustro. Berseba abajo y Dan arriba. Todo el territorio de Israel, todo, conoció que Samuel era fiel profeta del Señor. Era reconocido. Seguramente tú en tu colegio, cuando tienen una duda de Dios, te dicen, oye Ada, oye Isaac, oye no sé qué. Y dinos esto, ¿por qué no celebran los evangelios? Y eres un referente. Pues toda la tierra conocía que Samuel era profeta. Y el Señor volvió a aparecer en Silo. No quedó solo esa experiencia con Dios, sino que se le aparecía a Samuel. Te vuelvo a recordar, no tenía el Espíritu Santo en su corazón. Eso es para ti y para mí. Pero sí el Señor se manifestaba en ocasiones con él. Porque el Señor se manifestó a Samuel en Silo por la palabra del Señor. Y para resumir, porque te he hecho una predicación muy hilada, muy hilativa, muy histórica, con muchos matices y quizás muchas enseñanzas y algún clavo seguramente que ha llegado. Pero si pudiera concretar en 3 versículos, uno es aquel que dice que el Señor se acordó de ella y nos enseña que el Señor siempre oye la oración, siempre. Y responde cubriendo la necesidad que hay. Samuel fue la respuesta al tiempo de jueces. En segundo lugar, segunda clave, viene del versículo 1:18 que dice, y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Dios es Dios y no nuestras cargas. Dice, Dios nos lleva a una oración de entrega de las cosas para ser libres. Y en tercer lugar, en vez del heme aquí, él habla al Señor porque tu siervo oye. Y él no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, porque entrar en los planes de Dios conlleva actitud y actuación. Hay personas que tienen actitud, sí, para el Señor todo lo que quieras, pero luego no lo ves ahí. Otros que están haciendo, pero su corazón en verdad está fuera. Es actitud y actuación. Y los que están. Y en la buena tierra es la que produce a 30, a 60 y a 100 por uno. Te voy a invitar a 2 cosas. Una es si quieres conocer a Jesús personalmente, porque es posible que estés con nosotros y no lo conozcas y simplemente te pediré, cuando lo diga, estás hablando de Dios y que sepas que Jesús fue
la constatación y el cumplimiento de todo, viniendo a llevar nuestro pecado en una cruz y llevarnos a una relación íntima con Él mucho más profunda, si me permites, que la de Samuel con Dios. Mucho más profunda. Pero tienes que tomar la invitación. Y voy a lanzar la pregunta en unos instantes sobre si quieres conocer a Jesús, y simplemente te voy a pedir que levantes tu mano ahí donde estés y desde allí voy a invitarte a repetir una oración de invitación a Jesús a tu vida. Nada más que eso. ¿Vale? Y luego voy a hacer un segundo llamado o una segunda invitación a personas que quieren un compromiso mayor con Dios. Un compromiso que no sea el heme aquí, podéis contar conmigo. A veces yo como pastor me encuentro, Xavi, lo que necesitéis, ¿eh? ¿Está bien? No, es que ahora sí. Dime, Señor, lo que quieres, lo voy a cumplir. Quiero ver lo que pone escrito, lo que pone lo voy a cumplir. Sin excusas. Voy a más contigo, quiero que las promesas. Y seguramente que quizás otros temas te han tocado, como quizás oraste por tus hijos en tu vientre y ahora no están cerca de Dios. O igual oraron por ti y tú dices, uy, quizás he vivido una vida pensando más en si me caso, si tengo hijos, si compro un coche, si una casa, y me he olvidado de las cosas importantes. Hay una frase de un científico muy bonita que dice, lo más importante es que lo más de tu vida, lo más importante es que lo más importante sea lo más importante. Es decir, si en tu vida a lo más importante le das la importancia, que es lo más importante, pues bien. Pero si a lo más importante no le das importancia, pues es absurdo. Lo más importante es que en tu vida lo más importante sea lo más importante. Pues si quieres levantarte, y quizás porque Dios te ha tocado de otra manera, hay un clamor por algo concreto que no sueltas, ¿quieres orar? Y luego voy a pedir que te pongas de pie y que personas vengan a orar contigo. Si vienes aquí, me gustaría orar por ti.